Haciendo una reflexión, regresamos aquí a Cambios, haciendo una reflexión sobre el tema de los municipios, vienen asuntos interesantes porque, bueno, históricamente, tú no lo has platicado varias veces, la zona Laja-Bajío ha sido pues una zona de guerra declarada entre dos grupos delictivos principalmente, por tema de drogas, por tema de huachicol, poco menos ese delito, robo en carreteras. Vamos a empezar por la zona Laja-Bajío. ¿Qué lectura le das a esta zona? ¿Qué perspectivas ves? Porque, por ejemplo, llega a Celaya, dos exmilitares, uno a la Secretaría de Seguridad, otro a la Dirección de la Policía. La Guardia Nacional ahora sí está tomando el control y solamente quedarán a lo mejor unos 200 o 300 policías, si no es que menos, de los 1,100 que requiere el municipio de Celaya. ¿Qué panorama ves tú en esta zona? Mira, hay algunos elementos que nos permiten ser optimistas. En primer término, que parece que el clima de enfrentamiento entre el gobierno federal y el gobierno del estado se está superando a raíz de que Juan Mauro, el secretario de Seguridad Pública, fue palomeado por Omar García Harfuch, los dos exfederales. En segundo término, la gobernadora Livia Denis tiene muy claro que el principal factor de erosión para el Partido de Acción Nacional es el tema de inseguridad y le está apostando al asunto. Por supuesto que la salida del fiscal también es un factor que abona en positivo, la salida de Samarripa. Todavía no sabemos quién viene a reemplazarlo, no tenemos ahí el dato, esperemos que sea un perfil que esté a la altura del reto que tenemos en contra. En primer término, que sí van a llegar algunos comandantes a la región Laja-Bajío que van a tener una larga curva de aprendizaje, porque vienen de escenarios completamente diferentes al que se vive aquí en la entidad. No vayamos muy lejos, el comandante que va a llegar como secretario de Seguridad Pública a Celaya viene de Yucatán, que es de un escenario totalmente diferente al de la ciudad de Laja-Bajío. De un escenario donde pues, un homicidio era una nota de una semana, ¿no? A un lugar donde pues hay masacres y cosas impresionantes, ¿no? En segundo lugar, la ofensiva para hacer que el cártel Jalisco se replegara funcionó. Ahora lo que sigue es la contraofensiva del cártel Jalisco. No van a permitir que esos territorios que ya tenían en su poder los pierdan definitivamente. Lo que ocurrió es que también el cártel Jalisco desplazó tropas hacia las fronteras con el cártel de Sinaloa ante la posibilidad de invadir zonas de Sinaloa. No se da esta circunstancia, entonces ahora lo que viene es que los comandantes de Jalisco están reintegrando las tropas que habían salido del estado para apoderarse de los territorios que perdieron. Eso es lo que ocurre en Guanajuato de manera cíclica. Ataques, ofensivas y contraofensivas, y por eso tenemos estos picos en los homicidios. Cada vez en la curva que tenemos de homicidios del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que tenemos es esto, porque corresponden con las ofensivas y contraofensivas de los dos bandos que están disputándose el control. En cierto sentido, las estrategias que se desplegaron durante el sexenio anterior, pues no permeaban en la dinámica criminal, nada más permeaban quizá en un tema de narcomenudeo, pero hasta ahí. No incidían de manera decisiva en la dinámica y en la lógica de guerra, ¿no? Así es. ¿A qué atribuyes, por ejemplo, que zonas que parecieran ser complicadas por circunstancias que tú bien sabes, como es la frontera con Michoacán, no se haya desbordado una violencia como la que pasó en Celaya? Bueno, Uriangato, Moroleón, ¿no? Que son frontera con Michoacán, que pues originalmente había problemas en algún momento muy importantes, ¿no? Sobre todo la zona pegada hacia La Piedad y cosas así por el estilo. Los grupos michoacanos que están en el norte de la entidad están en comunión con el cártel de Santa Rosa de Lima, colaboran con ellos. Cuando ha habido grupos que son opuestos al cártel de Santa Rosa, más bien están colaborando con el cártel Jalisco para enfrentar a grupos michoacanos que están en la zona centro o en la zona de costa. El estado de Michoacán se incendió esencialmente porque Nemesio Ceguera es de Michoacán y pues él quiso recuperar su patria chica y ha logrado dividir en estos años de guerra a las mafias michoacanas. La mitad están con él y la mitad están en contra de él. Pero ese escenario de guerra en Michoacán está muy al sur. Entonces los Viagras, los grupos michoacanos que tienen el control de la zona norte, que fabrican fentanilo, metanfetamina. Casi todo el cristal azul que se consume en Guanajuato no se fabrica en Guanajuato, se fabrica en Michoacán. Y ese es el cristal azul que comercializan ellos. Mientras que el cristal blanco es el que fabrica el cártel Jalisco en distintos puntos de la geografía de dicha entidad y que también comercializa la guerra de cristal, la que se vive aquí en Guanajuato. El cristal azul contra el cristal blanco. El cristal azul es más barato y tiene un poder alucinógeno mayor. Es un mejor producto, vamos a decirlo en términos comerciales.
es un refresco contra otro. Ujú. Y resulta para que no ven a sancionar. Sí, pues, Y, el cártel Santa Rosa tiene mejor producto ok. que el cártel Jalisco, ¿no? Y eso ha llevado a que pues, se haya incrementado el consumo, ¿no? De este Ujú. producto específicamente en estas zonas. Sí. ¿Y qué pasa, por ejemplo, ahora en Salamanca, que vuelve a brincar este tema de los asesinatos múltiples? ¿Qué está pasando ahí en Salamanca? Salamanca, la zona urbana está bajo el control del cártel Jalisco y la zona rural mayormente controlada por el cártel de Santa Rosa de Lima en alianza con el cártel de Sinaloa. El cártel Jalisco avanzó posiciones, logró capturar algunas comunidades rurales. Viene la ofensiva, recuperan del cártel de Santa Rosa, recuperan este control y lanzan ofensivas en contra del anexo, algunos anexos. Ujú. El Que anex- vuelven a ser tema, ¿no? Los anexos, ¿no? Sí, porque los grupos criminales utilizan los anexos Como como refugio. centros de reclutamiento, Ah, ok. como puntos de venta y también como espacios de refresco para poder Ujú. rearmarse, para poder curar sus heridas, todo esto. Entonces, son mini cuarteles que ellos tienen en distintas zonas de la ciudad, no Por solo en eso ha habido Salamanca, ¿no? esa reticencia del Estado de entrarle de lleno al tema, porque yo recuerdo que desde hace cuando menos 8 años que tengo por acá, ha habido promesas infinitas de meterse de lleno a los anexos y resulta que, bueno, muchos ni siquiera tienen los permisos municipales. O sea, incluso hasta los municipios le podrían entrar por el tema de los permisos Ujú. de orden municipal y nadie le entra. ¿Es por eso? No, y eso, y en parte porque muchos anexos operan de manera irregular. La mayoría de los anexos surgen por alguna persona que de buena voluntad, después de haber superado alguna adicción, decide compartir su experiencia y crea un espacio de rehabilitación. Pero la mayoría de estos centros tienen una conversión criminal, Ujú. nacen con un objetivo sano, positivo, Ok. y con el tiempo se Se transforman, convierten, sí, ok. por supuesto, se convierten en lo contrario a lo que dicen que iban a combatir. Ujú. No hay regulación. Por otro lado, lo cierto es que el Estado no tiene un presupuesto como tal para acciones de rehabilitación, sí de prevención, sí de combate, pero no de las personas que quieran rehabilitarse. Ok. Recientemente ya se abrieron algunos centros, pero no son suficientes para atender a toda la población que está en esta condición de farmacodependencia. Entonces, en parte por falta de presupuesto, en parte porque muchos anexos operan de manera irregular y en parte porque los propios grupos criminales financian estos espacios y muchos de ellos son clandestinos y están ocultos a la mirada ciudadana y de las autoridades, finalmente pululan como hongos Ujú. y además se convirtieron en centros de venta. Muchos jóvenes que tienen alguna adicción y que asisten a este centro buscando la rehabilitación, al final es donde encuentran droga. ¿Qué pasa en la capital? Porque pareciera, y no por echarles la sal ni nada por el estilo, pero pareciera un paraíso, ¿no? Dentro de todo este infiernito que se vive en algunos municipios a su alrededor. Mm. ¿Qué pasa en la capital? Hay muchos municipios como Atarjea, Jichú, Cuerámaro, Manuel Doblado, Ujú. ahorita ya sí la Romita, y la capital, Guanajuato Ujú. capital, en donde se vive una paz narca porque es un solo grupo el que domina. Si hay un solo grupo, pues realmente no hay una disputa, una guerra de Porque cártel, consumo hay no, y y alto, venta hay, y alto. En el caso de San Miguel de Allende por y ejemplo, Guanajuato capital, que tienen flujos turísticos, hay, y con poder adquisitivo, porque San Miguel de sí, Allende necesitas poder adquisitivo para andar por ahí. en los discotecas, antros de Guanajuato, de San Miguel de Allende, se venden drogas ilícitas. Los meseros, en los baños, en la entrada, en la salida, y los turistas están ávidos del consumo de ese tipo, turistas nacionales y extranjeros, Ujú. quizá de mayor ingreso en San Miguel de Allende, pero ambas ciudades tienen un alto consumo de drogas ilícitas, llegan grandes cargamentos a ambas ciudades, pero como es un solo grupo, el cártel Jalisco, el que tiene el control de ambas plazas, pues realmente no hay Por eso no guerra hay de tanta, cárteles. no hay esa violencia, ¿no? O sea, al final la violencia tiene que ver con varias razones. Una de ellas, pues, que deban el Mm. producto o que empiecen a vender producto de otro grupo delictivo, ¿no? La mayoría de este En tipo de... Guanajuato sí alcanzó a haber por ahí algunos brotes de violencia, sobre todo porque había unas pequeñas mafias locales, pandillas de jóvenes. Algunas fueron exterminadas por el cártel Jalisco, otras fueron absorbidas por el cártel Jalisco, y otras las obligaron a irse, Ujú. porque no había espacio para actividad criminal que no condujera el cártel Jalisco. Ok. Y en el caso de León, No, ahí en ¿qué León sí ves? tenemos una situación que ha pasado por todas las historias posibles. Llega el cártel Jalisco, la mitad de la Unión de León, la mafia criminal, se va con ellos, la otra mitad los combate. En algún momento del gobierno de Héctor López Santillana, el cártel Jalisco se divide, pasan a formar parte del cártel Nueva Plaza. Es cuando la ciudad se incendia, incrementan los homicidios, llegan tropas para recuperar
León. El Mencho logra recuperar la ciudad de León. Llegan de refuerzo a la Unión de León, llegan tropas del cártel de Sinaloa y también del cártel de Santa Rosa de Lima. Y esa es la situación en la que nos encontramos. Aproximadamente el 60% de la ciudad está en manos del cártel Jalisco, pero el otro 40% está amurallado y la Unión de León no la suelta. Así es. En parte la policía municipal también está fragmentada. Una parte opera para el cártel Jalisco y la otra parte opera para la Unión de León. Yo no creo que la situación en León vaya a mejorar. La ciudad es demasiado grande. Incluso el cártel Jalisco ha tenido que crear 2 jefaturas de plaza. Pues estamos hablando de una ciudad, bueno, el tercer municipio más grande del país, una ciudad de más de 1.700.000 habitantes y con colonias tan conflictivas donde se han encontrado incluso hasta casas de pánico, ¿no? Como Brisas del Campestre o Villas de San Juan, donde recientemente hasta a una menor de 13 años mataron afuera de su casa, ¿no? Yo creo que per cápita debe ser una de las ciudades, quizá la ciudad en donde más consumo de drogas hay a nivel nacional, por encima de Tijuana y de Ciudad Juárez. El principal problema de la estrategia de combate a la inseguridad aquí en León es que se combate el narcomenudeo, ya lo hemos comentado antes. Más bien hay que combatir al narcomayoreo. Los grandes embarques, se detiene al narcomenudista que trae 20, 30 grapas, pero no los grandes embarques que llegan. Yo el último cargamento importante que creo que pudieron decomisar fue una avioneta que aterrizó en Sierra de Lobos, ¿tú recuerdas? Sí, exactamente. Sí, pero sí, esa sí. fue hace como 6, 7 años. Y fue por un tema mecánico, ¿no? Por Sí. eso lo decomisaron, porque si no, y porque cayó ahí, porque si no, no habrían dado con este No cargamento. hubo un solo detenido, entonces esa fue la última que hubo y de entonces a la fecha, digo, para el tamaño de la ciudad y los volúmenes de droga que se consumen, por supuesto que hay centros de distribución, bodegas en las que llega el producto para los dos bandos que están en disputa, pero la autoridad no ha querido tomar esta determinación, que también entiendo, no la justifico. El día que lleguen a decomisar bodegas, pues va a haber una reacción por parte de los grupos criminales Porque de ese nivel. me llama mucho la atención, por ejemplo, y si me permites vamos a una pausa, me llama mucho la atención que, por ejemplo, sabemos que hay una alta producción de droga en esta zona, ¿no? En Michoacán, Jalisco. No se ha hablado en laboratorios en Guanajuato, no sé si existen, a lo mejor sí. Si quieres vamos a platicar esto después de la pausa. Regresamos, estamos aquí en Cambio.